muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el Canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa citamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886 81 91 11, ya se me olvidó. Pero bueno, en fin, ahorita van a aparecer en pantalla. Les recuerdo que a partir de este momento también vamos a tener pues un tema muy interesante que yo sé que ustedes van a participar también muchísimo. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda. Doctora Doris, buen día. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes. Muy contenta nuevamente de estar con ustedes en este programa tan importante, y hoy vamos a tratar un tema del cual me han hablado muchísimo y tengo muchas observaciones tanto en mi celular como en mi correo electrónico, y es precisamente, doctora, ¿cuál es la causa de por qué en este momento hay tanto Alzheimer? ¿Por qué tenemos una epidemia de diabetes a nivel mundial? ¿Qué es lo que pasa con nuestras vísceras? ¿Cuáles son las sustancias que estamos ingresando a nuestro cuerpo que hacen que se lleguen mensajes inflamatorios y que nos estemos deteriorando? Entonces, a raíz de eso, hemos observado la importancia que tiene lo que nosotros nos estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, la forma como se están haciendo los cultivos y qué les podemos llegar a ustedes, con qué información. Bueno, resulta, doctor Juan Carlos, que nosotros creemos que el cerebro, por estar constituido en su mayor parte de grasa, pues, ¿cómo es que en este momento está ocurriendo toda esa epidemia de Alzheimer? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. El Alzheimer es casi como la diabetes del cerebro, y es precisamente como nosotros a través de la dieta estamos llegando con muchas sustancias tóxicas a él. Por ejemplo, cuando yo consumo en forma exagerada un producto tan común y corriente como pan o como productos derivados que tengan gluten, estos productos van a ir, primero que todo se absorben a través del intestino. Al pasar por el intestino van a comenzar a dejar unas trazas inflamatorias, información inflamatoria, y ya vamos a ver por qué inflamatoria. Y luego pasan al hígado. El hígado metaboliza cierta parte de estas sustancias, pero hay otras que las acumula o que las envía en una forma no bien procesada a nuestro organismo, y que una vez estando en el cerebro, allí en el cerebro hay unas sustancias, unas partes del cerebro que captan estos radicales que son inflamatorios, por ejemplo del trigo o los derivados del gluten, y al estar allí hay unos receptores que se llaman los receptores opiáceos, o los receptores que se encargarían como de recibir sustancias tales como la morfina o como las sustancias alucinógenas, y al captar este mensaje el cerebro se siente contento, pero al sentirse contento quiere más. Esa es una de las razones de por qué la comunidad en Estados Unidos cada vez está tendiendo más a la obesidad, porque se van convirtiendo en sustancias que nos hacen sentir contentos, o sea que se van convirtiendo en sustancias que van haciéndonos como una adicción. Entonces yo quiero más pan, más galletica, más palito, ¿sí? Más hamburguesas, Exactamente, más Coca-Cola, más hamburguesa, más salsas. ¿Por qué todas estas sustancias? Porque en todas estas sustancias va el gluten. El gluten es algo que se nos ha ido metiendo en toda la industria, tanto en la industria de los alimentos como en la industria cosmética, porque ahora ya todo tiene gluten, hasta los rinses que utilizamos para el cabello contienen gluten, y esto es porque el gluten le da una textura que es deliciosa, que es agradable, que es suave. Entonces todas estas texturas nos hacen atractivas estas sustancias, pero estas sustancias se van volviendo un arma de doble filo. Si bien hacen que las texturas sean mejores, también nos van afectando nuestro organismo. Al estarse crónicamente llegando estas sustancias al cerebro, nos van llenando de sustancias oxidativas mal procesadas. Al cambiarse toda esa información iónica en nuestro cerebro, entonces es como si quedaran partes del cerebro cicatrizadas, y todos estos espacios de cicatrices y microcicatrices que se van generando van haciendo espacios
en el proceso del pensamiento. Por eso nosotros tenemos en este momento pacientes con Alzheimer desde edades tan tempranas. Así pues que, ojo, lo que nos estamos comiendo nos está también direccionando hacia una forma temprana de Alzheimer. De allí pues que se habla que el Alzheimer es como si se pudiera interpretar que es la diabetes del cerebro. Resulta que de pronto nosotros como médicos en la formación que nos hacen en la universidad normalmente, pues a uno casi que no escucha mucho hablar de esto, porque a uno como médico le dan como un paneo general de la mayoría de las enfermedades y de todo, pero a medida que uno va progresando y va cogiendo experiencia y va teniendo la oportunidad de leer mucho más, de aprender mucho más de muchos temas, es cuando se da uno cuenta, porque uno mientras está por ejemplo en la universidad, uno hace énfasis en la alimentación, es prácticamente pues esto es como que le dan un brochazo a uno de algún tipo de alimentación. De hecho no hay una cátedra especial de nutrición que le enseñen a uno a manejar todas estas cosas. Es la experiencia la que le comienza a dar uno que realmente nosotros los de la medicina formada pues en la universidad generalmente no le hablan a uno sino de los medicamentos como tal. Ahí es donde nosotros con el paso del tiempo comenzamos a hacer énfasis en los beneficios de la alimentación. Lo hemos dicho ya muchísimas veces, somos lo que comemos. Somos el reflejo de eso. Cuando uno comienza a ahondar un poquito más en las diferentes sustancias que tienen todo lo que nosotros ingerimos en nuestra dieta, uno se da cuenta que inclusive hasta muchos de nuestros colegas tienen errores en su alimentación. Entonces uno ve como, de hecho yo creo que gran parte de los médicos, muchos, que sí conozco muchos, que son casi que adictos, por ejemplo, a las bebidas colas. ¿Por qué? Porque largas jornadas para estudiar y no saben todos los perjuicios que tienen este tipo de bebidas o de alimentación inadecuada, o como uno está de pronto metido en una clínica, turnos y todo eso, entonces ¿qué es lo que más rápidamente pide uno a algún sitio por ahí de comidas rápidas? Hamburguesas, pide una cantidad de sustancias que generalmente estamos ingiriendo cada día. Por eso, como se acostumbran a convivir comiendo esta comida chatarra inadecuada y menos verduras, menos sustancias de las cuales vamos a hablar ahorita, entonces eso hace que tengamos estos alimentos que están causando de manera repetitiva todos los días, a toda hora en nuestro organismo, inflamación. Inflamación que se traduce en la acumulación de, como decía la doctora Boris, de unos radicales libres. Esos radicales libres son los que van a ir a acumularse en diferentes sitios. La doctora Boris hablaba del cerebro, pero se acumulan estos radicales libres en corazón, se acumulan en células pancreáticas, se acumulan en riñón, y esto va a ir a causar, y en todos los órganos de nuestra economía corporal, y van a ir a causar allí daño local, porque tiene una afinidad especial por los lípidos, por la grasa. Recuerden que la célula, parte importante de la célula son los lípidos, lo que recubre la membranita, y se van acumulando allí en las membranas de las células y van ocasionando daño progresivo. A medida que rompe las células, se van al ADN y allí es donde comienzan a causar ese daño estructural que se traduce en cáncer, que se traduce en enfermedades muchísimo más graves. Por eso, nosotros ahorita vamos a hablar de algunas sustancias, no solamente que podemos ingerir en nuestra dieta diaria y que van a ir previniendo ese tipo de cosas, sino también de otras sustancias que ingeridas, ingresadas a nuestro organismo de manera extra, pues pueden hacer que esta acumulación de radicales libres no ocasione tanto daño como el que nos estamos ocasionando a diario. Y eso es una cosa que no se ve, como les digo, en la universidad. Eso prácticamente es la vida diaria, el hecho de estar tratando y manejando pacientes de manera repetida, que nos hacen ver a nosotros los médicos que ya tenemos cierta trayectoria, el hecho de que nosotros debemos ingerir una dieta cada vez mucho más sana, libre de muchas sustancias que nos causan adicción, como decía la doctora Doris, y llevar esa dieta mucho más saludable que nos van a hacer tener mejor energía y menos envejecimiento y menos acumulación y daño en nuestros órganos blancos. Exactamente, doctor Juan Carlos. Entonces vamos a hablar precisamente de qué es lo que pasa en todo ese trayecto, porque estamos hablando de que estas sustancias que contienen gluten, como cuáles, como el trigo,
como algunos tipos de cebada, ¿sí? Pero sobre todo el trigo. ¿Por qué a nosotros en nuestra comunidad nos hacen tanto daño? Alguien me decía, pero ¿cómo así? Entonces en Francia comen mucho pan, pero en Italia comen mucho trigo, pero en Europa la gente come muchos emparedados para su dieta común y corriente. Sí, pero es que ocurre una cosa. Ellos son de una etnia que ha sido acostumbrada durante toda su vida. Genéticamente ellos tienen la información de los genes que aceptaban casi todos los tipos de trigo. Pero nosotros somos una etnia especial, porque somos una multietnia. Nosotros somos el producto de la combinación de los judíos, de los mestizos, de los indígenas, y nosotros pertenecemos a la cultura del maíz. Por eso a nosotros nos cae muy bien la arepa al momento del desayuno, y la arepa es de lo que menos nos distiende. Pero si nosotros analizamos la arepa, no solamente está constituida de maíz, ojalá que fuera ese maíz entero con su cascarita, su capachito, y con esa partecita que parece una uñita, que es la partecita blanca. Allí es donde están todas las proteínas del maíz. Sí, porque nosotros vamos y compramos maíz trillado. Pues ese maíz trillado le soltaron esa cosita blanca, y esa cosita blanca es la que le van a mezclar en el cuchuco a las gallinas, y entonces nosotros nos estamos comiendo solamente la parte que viene con los carbohidratos, y la otra partecita no. Entonces entre mejor el maíz esté entero, ese maicito nos va a permitir que tengamos menos sustancias inflamatorias. Dentro de la cultura nuestra, la cultura andina, hay unas culturas maravillosas como los incas, como los aztecas, que han sido grupos que se alimentaron supremamente bien y que fueron desapareciendo los habitantes originarios de allí, pues por otras cosas de la conquista, de la invasión de otros países, etcétera, pero que nos dejaron un legado muy importante. No solamente los tubérculos andinos, toda la parte del Perú, Bolivia, que manejaban toda esta cantidad de información acerca de tubérculos que eran maravillosos, con gran cantidad de fructosa, sino muchos tipos de semillas. Entre ellos está la quinoa, que es una semilla que no solamente contiene una gran cantidad de proteínas, sino que tiene una capita de celulosa en su cascarita que es muy rica, y además una proporción muy alta de calcio. Pero también tenemos un producto que se llama chía. Esa chía es una fuente importantísima en el aporte de omega 3. ¿Por qué? Porque precisamente el omega 3 es el omega o el aceite o la grasa monoinsaturada que no nos va a inflamar. Esta es muy importante. Vamos a hablar un poco de la chía. La chía es una semillita que nosotros podemos conseguir, inclusive aquí en la ciudad en este momento hay un gran boom en el mundo por la chía, precisamente por su contenido muy alto en omega 3. El omega 3 es un antiinflamatorio natural, y este programa, que precisamente se trata de inflamatorios y no inflamatorios, ya sabemos que el trigo es una sustancia muy inflamatoria y que la chía es una sustancia antiinflamatoria porque contiene una alta proporción de omega 3. Esa chía tiene omega 3, tiene zinc, tiene magnesio, tiene manganeso, tiene selenio, y el selenio lo necesitamos. Los hombres lo necesitan para su próstata, también lo necesitamos en el páncreas porque nos va a hacer funcionar muy bien el páncreas, y así no va a haber esas descargas de insulina y va a haber una proporción adecuada entre la insulina y el glucagón, o sea que nos va a proteger. Además, ese omega 3 va a ir, como decía el doctor Juan Carlos, a la pared de la célula, y en la pared de la célula está constituida en gran parte por una cadena de lipoproteínas. Con la chía nosotros podemos utilizar sus bondades porque no solamente se va a comportar como un aportante de omega 3, ella también nos va a aportar, ella es como un mucílago, entonces nosotros podemos prepararla
una cucharada de la quinoa, de la chía, la podemos colocar en un vaso con agua y la podemos dejar hidratar un ratico porque por ahí unos 15 minutos ella se va comportando como un mucílago, la podemos ingerir. Otra de las formas de consumir chía es que podemos utilizar una cucharada en el vaso con agua que habíamos dicho de Naux y la podemos disolver y tomárnosla antes del desayuno, del almuerzo, de la comida, y ella, por las propiedades que tiene la chía en sí misma y por las propiedades que tiene el Naux, van a ser antioxidantes naturales que van a ir a barrer radicales libres, a aportar omega 3 y además a aportar una buena cantidad de celulosa que al pasar por el intestino va a evitar que la materia fecal raspe las paredes y que los divertículos, que somos una comunidad muy alta en diverticulosis, se inflame. Entonces van a ser sustancias antiinflamatorias naturales, pero si nosotros la acompañamos de un aporte alto, si yo al mediodía me tomo una sopa y le coloco cilantro, y si por la noche me tomo un consomé y le coloco cilantro, van a ser antiinflamatorios naturales que me van a permitir que mi abdomen esté en reposo y que no esté produciendo esas grandes cantidades de gases que son el producto de la combustión de todas esas sustancias inflamatorias que yo estoy consumiendo. ¿En dónde podemos encontrar, por ejemplo, estamos hablando del gluten que está predominantemente en el trigo? ¿Qué sustancias comemos nosotros diariamente que tengan trigo? Entonces, es el típico pancito al desayuno, o sea, mejor dicho, casi que todo lo que encuentre uno por ahí en una panadería. Todo eso que usted ve en la vitrina ya aparentemente muy delicioso, esas bombitas, todos esos panes deliciosos. Parece que te gustan mucho porque las tratas muy cariñosamente, les dices bombitas. Sí, claro, es que se ven muy apetitosos, pero no saben el daño tan grande que le estamos metiendo diariamente a nuestro organismo. Tenemos una llamada, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, saludarlos y felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Para preguntarles dónde puede conseguir uno la famosa chía. Ay, con mucho gusto. Mire, en la ciudad hay muchos lugares donde podemos consumir chía y debemos fijarnos muy bien cuáles son las características del paquetico. Al frente del INURBE, aquí en Manizales, se puede conseguir. Al frente del INURBE, en el segundo piso. También en los lugares donde venden productos naturales. En Pereira también se puede conseguir. Yo he conseguido en las tres partes. Hay que fijarse que no venga mezclada con otras cosas. O sea, que sea chía solita, chía. Y uno mira en el paquetico, es muy fácil de mirar, porque son unas semillitas que son del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero de un alfiler chiquitico. Ellas son muy pequeñitas, el aporte es importantísimo y no debe venir mezclada por la siguiente razón. Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho acerca de las propiedades de la avena, doctor Juan Carlos, pero en muchas ocasiones yo he tenido pacientes que me dicen, no, es que yo le cuento, doctora, que no, mire, me cambié de marca de avena y me enfermé del abdomen. Les voy a explicar por qué. Porque en muchas ocasiones los sitios donde trillan la avena también han trillado trigo. Entonces viene impregnado de sustancias, de cascaritas que traen trigo. Por eso la chía yo les recomiendo, igual que la quinoa, por favor, quinoa consigan el paquetico solito, chía consigan el paquetico solito, sin mezclas. Y hay una pregunta que acaba de hacer el doctor Juan Carlos que me parece fundamental. ¿Qué sustancias podemos sospechar nosotros y con toda seguridad que lo tienen, que contengan gluten? Sustancias, elemental, lo conseguimos en todas partes, las salsas. Las salsas contienen grandes cantidades de gluten. En todas las mesas hay salsitas. En todas las mesas hay salsas. En las cremas cosméticas que empleamos, en el labial hay gluten, en el acondicionador hay gluten. Por eso nosotros no comamos cuento, miremos un poquito más cuál es la constitución de lo que vamos a ingresarle a nuestro cuerpo, porque es que nuestro cuerpo es sagrado y debemos cuidarlo muy bien.
También está en todo lo que venga con pastas hojaldradas, todo lo que, la mayor parte de las cosas que son de panadería. Entonces dice alguien, no, 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 pero vamos a entrar aquí en un momento paranoico donde no vamos a poder consumir nada de esas cosas. No, hay que buscar formas creativas de nosotros poder indagar cuáles productos podemos consumir que sean más naturales. Tenemos que aprender, por ejemplo… La arepa es una Exactamente, mira, sencilla. la arepa, nosotros con chía podemos adicionarle inclusive a varias cosas que nos vayamos a comer. Me Hay llamó… hamburguesas de quinoa, ¿cierto? Que también es otra cosa, pues, porque la gente les quiere, Exacto. entonces Y también hay de muchas formas de lenteja, preparar, entonces, con carne, sí, y o saben sea, ricas. si nosotros aprendemos a procesar estos elementos sin tener que mezclarles la harinita, mejor. Nuestro organismo va a funcionar mejor, vamos a gasificar menos y vamos a eructar menos. Miren cómo dentro de lo que nosotros tenemos en la cocina, tenemos herramientas tan elementales como que nosotros podemos mirar las propiedades de tal o cual producto. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué fuimos abandonando las propiedades del frijol? Si nosotros todos fuimos levantados con frijol, yo creo que a ti te daban frijoles todos los días. Frijol y Exacto. mazamorra. Eso. Por eso somos fuertes, por eso nuestro sistema inmunológico está bien entrenado y somos fuertes. Entonces hay que aprovechar. Si nosotros a los frijoles, además de eso, le podemos echar el maicito, pero no el maicito que viene ahí procesado, pues el del Con la tarrito, cascarita. no. Ir y Es que a conseguirnos… veces le queda el afrechito y eso es lo que a la gente a veces no le gusta, pero resulta que es la parte más nutritiva. Para eso está la para- seda dental, Ajá. doctor Juan Carlos. Bueno, entonces, recomendaciones, por favor. Cuando nosotros vayamos a hacer de comer, pensemos en el bien que le estamos haciendo a nuestro organismo y a nuestra familia. Hacer rápido no es hacer mal la comida. Y nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, las propiedades que tiene el brócoli y escaldarlo. ¿Por qué? Porque el brócoli nos va a aportar una gran cantidad de sustancias que son antiinflamatorias y que son estimulantes del sistema inmunológico. Si yo cojo ese brócoli y lo escaldo, ¿escaldar qué es? Yo coloco mi olla al fogón, ojalá que no sea una olla de aluminio, para eso están las ollas, o con peltre o con acero inoxidable. La coloco al fogón, cuando coloco mitad agua, mitad vinagre. Le echo una pizquita chiquita de sal, una pizquita chiquita de azúcar, y el azúcar, aunque el azúcar también es oxidativo, pero voy a emplear una cantidad tan pequeña que no va a ser significativo, porque el azúcar que nosotros tenemos aquí es una mezcla entre fructosa y otro azúcar. Entonces, cuando está hirviendo, parto los trozos del brócoli y apenas está hirviendo, lo coloco allí, cuento hasta 60, lo tapo y apago. Ahí me quedó el brócoli escaldado, que me va a servir para todas las comidas de almuerzo y de comida. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, Buenos bienvenida. días. Gracias, para felicitarlos por el programa, pues lástima, porque a veces uno no tiene mucho tiempo por la mañana y tan cortico. Felicitarlos y darles las gracias. Preguntarles qué propiedades tiene la col, y si es verdad col. que la sidra, Sí. es verdad que la sidra y los garbanzos, el agua de los garbanzos en ayunas, sirven para el colesterol y los triglicéridos. Muchas gracias Vamos a y ver que si- tengan buen día. Muchas gracias a ti, vamos a ver si alcanzamos porque Bueno, una ya nos queda respuestica. de pronto muy poquito tiempo. Recuerden todos los televidentes que si tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica, allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Además tenemos el servicio de afiliaciones, usted puede allí pagar una mensualidad y adquirir el servicio de consulta médica domiciliaria. Tenemos muchos servicios que son muy importantes, muy interesantes para ustedes, para que no tengan esas dificultades a veces de ir a una EPS a esperar largas horas allá para que lo atiendan. Entonces, reciba este servicio directamente en su casa a unos precios supremamente económicos. Así que llamen a la línea médica para que averigüen por todos estos planes.
También tenemos Hogar para el Cuidado del Adulto Mayor, tenemos algunos cupos disponibles para que usted lleve a su papá, a su mamá, a su ser querido y sean ellos cuidados y estén en las mejores manos. Entonces vayan por la línea médica para que conozcan estas instalaciones y vean todos los diferentes servicios que tenemos para ustedes. Bueno, aquí una respuesta muy rápida. Las coles contienen una gran propiedad porque tienen mucho potasio y tienen mucha vitamina D, mucha vitamina A y tienen además fibra. Nos pueden distender un poquito, pero eso depende también de la forma como se consume. La sidra uno se la puede inclusive consumir cruda. Eso es lo que nos daban en muchas ocasiones cuando íbamos a alguna discoteca. En una discoteca que nos dan trocitos de sidra y nos hacen creer que es mango. Bueno, también viene en muchos yogures industrializados partidos en trocitos y nos hacen creer que es parte de la fruta que viene en el yogur. Entonces se puede consumir cruda. Es muy buena, tiene muy buena cantidad de fibra, tiene buena cantidad de vitamina A. ¿Y cuál fue? Bueno, y si usted quiere bajarse su colesterol, ahí está la chía, porque él es un omega 3 y lo puede mezclar con AOX. Bueno, a ustedes muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana, que salgamos a caminar para que no solamente actuemos desde adentro como antiinflamatorios, sino que aprovechemos el ejercicio para que nos ayude a drenar todas las sustancias inflamatorias. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, que mi celular es 310-3900-856 y el no estrés nos ayuda como antiinflamatorio. Buen genio.